Hola chicos, es un gusto poder saludarles nuevamente. Damos inicio a nuestra clase de medio natural en el cual estamos viendo el ciclo de vida de las plantas. Espero que estén ahí pendientes de su pequeña plantita, de cómo ha ido creciendo, en qué día, a los cuántos días se abrió la semilla, a los cuántos días creció, cuántos centímetros ha crecido. Son aspectos importantes que ustedes deben ir identificando para que el día viernes puedan realizar su hoja de actividades por medio de Zoom. Todos tienen que tener apuntes, todos tienen que tener apuntes sobre su pequeña plantita e indicar qué día fue en que la sembraron. Bien, estamos viendo sobre el ciclo de vida de las plantas. Ya vimos el proceso del nacimiento, del crecimiento. Ahora vamos con la reproducción. La reproducción de las plantas es bastante diferente a los animales y a nosotros las personas. Veamos aquí. Toda planta se origina de otra. Esto ocurre porque toda planta tiene la capacidad de dar origen a otras plantas, que son sus hijos, y a su vez tendrán plantas hijas. Pero la capacidad de reproducirse no existe desde el momento que una planta nace, sino desde el momento en el que ha alcanzado su forma definitiva y ha llegado al estado de madurez. Cada especie de planta alcanza la madurez en su tiempo determinado. Por eso hay especies de hierbas, por ejemplo, que tendrán unas pocas semanas, en tanto que ciertas especies de árboles pueden tardar algunos años hasta que lleguen al momento en que se puedan reproducir. Esta reproducción de las plantas es bastante variada. Algunas plantas logran reproducirse cuando llegan a la edad indicada o a la madurez indicada. Y ahí nos estaba describiendo que cuando nosotros sembramos una planta, y tal y como ustedes lo hicieron, no podemos decir que, bueno, al tercer día que la planta ya haya pegado y logró crecer y ya pueda reproducirse, no. Esa planta tiene que alcanzar su madurez para que la plantita pueda crecer y pueda florecer. Y eso, cuando eso suceda, crezca, florezca y llegue a su madurez, entonces puede reproducir otras plantas que serían sus hijos. Y esas plantas hijos puede tener otras plantas. Es como una gran cadena. Lo mismo sucede con los animales y con nosotros las personas en el momento de la reproducción. Nos indica también que hay plantas que se pueden reproducir sin semilla. La planta madre emite tallos horizontales llamados estolones. Nuevas plantas hijas crecen de la planta de los estolones que inmediatamente se enraizan, es decir, emiten pequeñas raíces que les permiten anclarse en la tierra y ser una planta independiente de la planta madre. Un ejemplo de esta forma de reproducirse lo encontramos en la frutilla. Aquí nos explica sobre que algunas plantas no necesariamente tienen que crecer con semilla. Ya les explicaba que algunos crecen con tallo, algunos crecen con semilla, otros crecen con una hojita nada más y nosotros la pegamos y logra germinar esa semilla. Es variado.
Ahora con la muerte. La muerte es la finalización de la vida de una planta. Por lo tanto, también es la última etapa del ciclo vital. Cada especie tiene su propio tiempo de vida y luego muere. Al morir, la planta se seca o se pudre y sus restos son utilizados por otros seres vivos. Cuando una planta muere, otras generalmente de la misma especie ocupan el lugar vacío que dejó. Las plantas son seres vivos porque cumplen con el ciclo vital. Por lo tanto, las plantas nacen, se nutren para crecer. Cuando llegan a la madurez se reproducen y luego de un tiempo mueren. Su ciclo de vida es como lo de los seres vivos, animales, plantas y nosotros los humanos. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Nacemos, crecemos, tenemos que alimentarnos para crecer. Cuando lleguemos en la madurez de edad, nos reproducimos, luego nos morimos. Y la muerte se da por distintas causas. En el caso de las plantas, hay plantas que solo logran vivir, dependiendo de la planta que sea, logran vivir un cierto tiempo y mueren. Y hay plantas que viven miles y miles de años y nunca mueren. Pero todo depende del cuidado que se le dé. Ustedes ahora pueden observar en su jardín cómo están sus plantas. Si tienen un rosal, ¿cuántos años lleva el rosal ahí? Si ustedes tienen diferentes flores y observar esas flores, ¿cuánto tiempo llevan ahí? Y ustedes pueden ver una planta que tal vez está algo seco. ¿Qué le pasó? ¿Le falta agua? ¿Le falta luz? ¿Le falta aire? Ustedes pueden analizar y ver qué está pasando con sus pequeñas plantas. Bien, ahora pasemos a los tipos de plantas según su duración. De acuerdo al tiempo en que viven, se clasifican las plantas. Y en las plantas hay miles y miles de especies. Hay muchas especies de plantas. Todo depende de su forma, de su tamaño, de su crecimiento, de su reproducción. Y de esa forma, pues se da la variedad de las plantas. Yo tengo acá 3 tipos de plantas y existen mucho más. Tenemos las anuales. Son las plantas que viven solo durante una temporada. Su ciclo vital es muy veloz. En general nacen, se desarrollan, florecen durante la primavera y el verano, producen sus frutos a finales de su época estival o llega en el otoño. Y en esta misma estación o en invierno mueren. Se caracterizan por liberar muchas semillas para garantizar su supervivencia. Las plantas anuales nos dice que su crecimiento es bastante rápido. Llega a florecer, se llega a desarrollar en verano y la planta llega a su punto de desarrollo, podemos decir. Luego, cuando la época va terminando, como en el otoño, la planta se empieza a secar, deja sus semillas y muere. Ahora, un ejemplo muy claro son las milpas. Esas milpas que nos dan a nosotros, que nos proporcionan elote, maíz. Esos son las plantas anuales. ¿Por qué? Yo sé que los que cultivan o los que no cultivan, pues les voy a contar. La mayoría de los que siembran maíz, siembran normalmente en febrero o marzo. Febrero, marzo y abril. Van ellos a trabajar la tierra, colocan las semillitas
y cuando cae la lluvia, el invierno, la planta empieza a crecer. Esta planta empieza a crecer luego de algunos meses, como en julio, agosto y septiembre. Esas plantas llegan a alcanzar una madurez, podemos decir, en la que se empiezan a reproducir y reproducen. Lo que producen y reproducen son los elotes. Luego, esa es su etapa de desarrollo, donde las plantas llegan a su altura máxima, las milpas. Algunas milpas tienen 4, 3, 2 elotes. Luego, cuando llega el otoño, digamos que aquí en Guatemala no está muy marcado, que es entre octubre, noviembre y diciembre, esas milpas o esas plantas se comienzan a secar. Se comienzan a secar. Y eso significa que mueren. En enero y febrero, esas plantas ya están secas completamente. Y los elotes ya no son elotes, son mazorcas, son duras. Entonces nos dejaron toda la semilla. Y esas semillas se pueden utilizar para sembrarlas nuevamente. Y esas son plantas anuales. Son plantas, si nos damos cuenta que su vida es algo corto, no es tan largo. Bueno, vamos al siguiente, donde nos quedamos. Entre las plantas anuales se encuentran no solo plantas de jardín, como el aleí, el amapola, la alegría del hogar. Aquí nos están dando algunos ejemplos de las plantas que viven solo un año. La alegría del hogar, la petunia, entre otras, sino también verduras, hortalizas, las judías, los guisantes, las lentejas, girasoles y hierbas silvestres. Incluso la melaza, y las llamadas malas hierbas, entre de otros de esta categoría. Entonces aquí se encuentran varias hortalizas, varias, como la papa, la zanahoria, también se da solo en un año. Los agricultores siembran, después de varios meses se reproduce, luego esa planta se seca y se muere. Esas son las anuales. Ahora tenemos las bianuelas. Ay, disculpen bastante, es que no logro ver muy bien. Bianuelas, como su nombre lo indica, también son llamadas bienales. Este tipo de plantas viven durante 2 temporadas. Dedican la primera a crecer y desarrollarse, y en la segunda aparecen las flores y después los frutos. También en este grupo hay plantas florales, el pensamiento, digital, minitusa y alimentos, espinaca, zanahoria, perejil, pero es el menos numeroso, ya que se hallan muchos más especies anuales perennes que bianuales. Además, existen también algunas especies que en función del clima son bianuales. Si están en una región en la que sufren heladas o nevadas, o perennes en climas más cálidos. Nos dicen que estas plantas son son pocas las plantas que hay, no son muchas como las anuales, que son bastantes, principalmente las hortalizas. En el caso de las bianuales, son pocas las que existen y que su proceso de crecimiento se da de 2 etapas. En una crece y se desarrolla, y en la segunda da su flor y su fruto. Y ahí nos están dando algunos ejemplos de las plantas que son bianuales.
Luego encontramos las plantas perennes. Las plantas perennes se llaman perennes o vivaces, aquellas plantas que viven más de 2 temporadas. Si bien esta denominación se emplea para plantas y arbustos pequeños, también los arbustos más grandes y los árboles forman parte de este conjunto. En general, son especies resistentes con buena capacidad para resistir los climas adversos. Estas plantas se dividen a su vez en 2 grupos, las de hoja perenne, que se mantienen durante varias temporadas, y las hojas de caduca, cuyas hojas se renuevan en cada año. El uso del mismo adjetivo a menudo da lugar a confusiones, por lo cual es preferible llamar a la planta de hoja perenne de hoja persistente o perennifolias. Y luego tenemos ejemplos. Los perennes son la margarita africana, la asclepia, la azucena de porcelana y ciertos tipos de geranios y no me olvides. Además, por supuesto, de todos los árboles y los arbustos. En el grupo de los perennes se encuentran las plantas que viven muchísimos años. Están los árboles, los arbustos. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, tal vez ahí ustedes por donde viven, hay algunas plantas que se mantienen durante años. Entonces ese es el grupo de las plantas de los perennes, donde están los árboles, los arbustos. Hay algunas azucenas también, pero son azucenas africanas, donde se mantienen por muchísimos años y esas plantas no mueren. Logran resistir al frío, al calor, al aire, a las diferentes estaciones del año. Logran resistir y no mueren fácilmente. Entonces vimos 3 grupos de plantas. Algunas anuales o anuales, podemos llamarles de esa manera, porque viven solo una temporada. Viven solo una temporada, un tiempo específico, y luego mueren. Luego tenemos las bianuales, que son plantas que viven durante 2 temporadas. Algunas en un tiempo crece y se desarrolla, en la otra da flores y después frutos. En las bianuales podemos dar un ejemplo como los árboles de frutos, las manzanas, aguacates, los duraznos, que si ustedes se dan cuenta, sembramos el árbol, luego crece, comienza a crecer. Luego le salen sus hojas y crece. Cuando ya haya alcanzado una madurez, luego da su fruto. Pero estos se llevan algunos años. Luego esta planta, después de dar frutos, muere. Ya no sigue siendo reproductivo, ya no es capaz de reproducir más plantas. En los perennes son plantas que resistentes al frío, al calor, a diferentes temperaturas, y las plantas se mantienen durante años hasta que llegue un momento en la que mueren. Bueno, chicos, nos quedamos hasta aquí. Ya hemos finalizado con el tema. Los espero en la siguiente clase, que sería el día viernes, por medio de Zoom, en el cual vamos a resolver nuestra hoja de actividad. Necesito también que lean el folleto, que repasen siempre para que puedan responder las diferentes preguntas que yo vaya a realizar el día viernes.
Adiós, chicos.